Hola, ¿cómo están? Cuando uno observa un cuadro, la interpretación personal sin ningún tipo de influencia es muy importante. Pero algunas veces colocar la obra en contexto, tener conocimiento sobre cómo fue creada, en qué época, todo eso puede sumar a la mejor comprensión de la obra, entender muchas cosas que tal vez sin tener ninguna influencia o ningún conocimiento se nos escapen. Por eso a partir de hoy voy a iniciar una nueva sección en el canal que se va a llamar Historias detrás de un cuadro. Voy a tomar una obra en particular y voy a contar de qué se trata, en qué se inspiró el artista, por qué la pintó de una determinada manera o de otra, por qué utilizó tal o cual paleta de colores, ambientarla también en la época, un poco el contexto que gira alrededor de la obra que realizó. Voy a arrancar por un cuadro que se llama La balsa de la Medusa, del artista francés Théodore Géricault, cuya historia detrás es la verdad de película, muy fuerte, muy dramática. En junio del año 1816, la fragata Medusa partió con otros 3 barcos hacia el puerto de Senegal, en la costa occidental africana, que los británicos habían cedido a los franceses como muestra de cordialidad hacia el rey Luis XVIII. El barco llevaba a casi 400 personas, incluido el nuevo gobernador de Senegal y sus soldados, y 160 tripulantes. El capitán era Hugues Duroy de Chaumery, un hombre de 53 años que no se había hecho a la mar en los últimos 25. Nunca antes había comandado un barco, o sea, total inexperiencia. Queriendo llegar antes de los demás barcos, la Medusa aceleró su ritmo de navegación y se quedó cerca de las costas de África, lo cual fue un error. Desafortunadamente, a la altura de la actual Mauritania, chocó contra un barco de arena que estaba a solo 11 metros de profundidad y encalló. Esto sucedió el 2 de julio de 1816. La tripulación realizó todos los esfuerzos posibles para sacar el barco del encallamiento, pero todo fue infructuoso, no pudieron hacer nada. Tiraron por la borda todo lo posible y estaban a punto de arrojar los cañones, pero el capitán se los impidió. Tal vez tenía miedo a que los atacasen o a las represalias con respecto al gobierno francés, no lo sé. Pero los cañones quedaron sobre el barco y todo ese peso hizo que, por supuesto, no pudiera salir del banco de arena. Decidieron llegar a las costas de África, que estaban a 60 kilómetros, o sea, estaban bastante lejos. Y además había solo 6 botes salvavidas, lo cual alcanzaba para unas 250 personas. Significa que 150 personas no iban a poder subir a esos botes. Por supuesto subió la realeza, subió el capitán, subieron los pasajeros más adinerados y los demás tuvieron que construir rápidamente una balsa con algunos elementos que estaban en el barco, con algunas maderas, con algunas sogas. Fue una balsa, la verdad, realmente improvisada, que medía 20 metros de largo por 7 de ancho, y en la cual los 149 pasajeros que habían quedado sin poder subir a los botes salvavidas entraban a duras penas sobre esa balsa, y además el peso de todas estas personas hacía que la balsa se hundiese medio metro sobre la superficie del mar, lo cual provocaba que tuviesen que estar todos apiñados, prácticamente no podían sentarse, muchos de ellos se caían al agua, volvían a subir, digamos, toda una serie de problemas. Al principio los 6 botes salvavidas arrastraron a la balsa todo lo posible, pero aparentemente después no se sabe si en modo accidental o a propósito, la soga que remolcaba la balsa se cortó y la balsa quedó a la deriva. Ninguno de los botes salvavidas volvió para atar otra soga o para tratar de rescatar a los que habían quedado en la balsa. Directamente se desentendieron y se dirigieron hacia la costa. Y la balsa comenzó a alejarse debido a las corrientes, debido al oleaje. Además, les habían dejado un paquete de galletas marineras, que les duró simplemente la primera noche. Les habían dejado 2 bidones con agua, que se cayeron por la borda y los perdieron, y tenían también un par de barriles de vino, y no mucho más. Durante la primera semana las penurias, por supuesto, se acrecentaron. Comenzaron los litigios entre ellos, o sea, se asesinaban entre sí, se apuñalaban o se empujaban al agua. Muchos por inanición se desmayaban o se morían. Y bueno, llegaron a un punto que ante toda esa desesperación comenzaron a comerse entre sí. Muchos llegaron también a beber agua salada o a tomarse la propia orina, aparte de comerse los cadáveres de los compañeros. Una situación realmente desesperante. Todo esto sumado al oleaje, que era bastante bravo, a las tormentas.
gente se perdía, directamente se caía de la balsa y desaparecían y nadie sabía qué había pasado. Y ya los demás ni siquiera prestaban atención, o sea, los compañeros desaparecían y no les importaba directamente. Así estuvieron durante 13 días. El 17 de julio de 1816, la balsa fue rescatada por la nave Argus. En la balsa habían sobrevivido solamente 15 personas y estaban en un estado patético, totalmente desnutridos, prácticamente desmayados. De hecho, en el trayecto, mientras lo llevaban a la costa, 5 de ellos murieron. Este incidente se convirtió en una vergüenza pública para la monarquía francesa. Fue un escándalo. De Chaumery fue juzgado en un consejo de guerra, pero después fue absuelto, porque los franceses tenían miedo que los británicos los ridiculizaran por haber puesto al mando de esa fragata a un capitán inexperto. Entonces directamente lo absolvieron. Por supuesto, el gobierno francés, el rey Luis XVIII, trató de tapar este acontecimiento. Por lo tanto, dos de los sobrevivientes, Corriart y Sauvigny, escribieron un libro que fue publicado a escondidas, pero que llegó a todo el pueblo y toda Francia se enteró de lo que había sucedido. Además, ese libro, algunas semanas después, fue traducido al inglés en Londres y de esa manera llegó a toda Europa. Por lo tanto, todo el mundo se enteró de lo que pasó. 2 años más tarde del naufragio fue cuando Théodore Géricault decidió pintar el cuadro. Para ese entonces Géricault tenía 27 años, era muy joven, y se preparó minuciosamente para crear esta obra. Estudió con detenimiento los acontecimientos, se reunió con los 2 náufragos que escribieron este libro, los entrevistó, incluso los dibujó, hizo varios bocetos. Además estudió varios cadáveres que sacó de una morgue que tenía cerca, como para estudiar cómo eran los cuerpos una vez muertos, el proceso de descomposición, y él los iba estudiando, los iba bocetando, los iba dibujando para tener material para su cuadro, que es un cuadro de gran tamaño, mide aproximadamente 5 metros por 7. Toda la información que recolectó la utilizó para pintar la obra, incluso utilizó modelos en vivo. De hecho, el artista plástico Eugène Delacroix fue muy famoso años más tarde, cuando era muy joven, que era un discípulo de Géricault, le sirvió como modelo. Es este cadáver que se ve en el centro de la obra, boca abajo. Para realizar esta figura sirvió como modelo Delacroix. La pintura tiene características románticas. El estilo se basa en el dramatismo y la fluidez del movimiento barroco, y utiliza pinceladas sueltas. El tema de las pinturas románticas por lo general procedía de la literatura, pero también incluía la crítica social. Géricault estuvo fuertemente influenciado por Miguel Ángel, y por eso es que pintó cuerpos musculosos e idealizados, todo lo contrario a lo que debe haber sido la realidad. Por supuesto, los náufragos, sin comer y sin tomar agua potable, habían desnutrido, serían piel y hueso. Además, en la obra se ven 20 personajes, cuando en realidad los que sobrevivieron fueron 15. Una cosa que llama la atención en la composición es que el personaje que está en la cúspide de la pirámide, de los que están llamando al barco en la lejanía para que los rescaten, es un hombre africano, lo cual era inusual en las obras de aquella época. Esto posiblemente se deba a que Géricault era un activista antiesclavista muy conocido. Estaba a favor de la abolición de la esclavitud. Incluso su última obra, que no pudo concluir debido a su muerte, se trataba sobre ese tema, sobre la abolición de la esclavitud. El artista digital Farsad Maleki realizó una obra en 3D que está realmente muy bien confeccionada. Nos puede dar una pauta, nos puede dar un panorama más generalizado, más panorámico, de cómo estaban dispuestos los personajes sobre la balsa. Las personas en la balsa se dividen en 4 grupos: los muertos y moribundos, luego están los que luchan por ponerse de pie, un tercer grupo está compuesto por 3 figuras acurrucadas junto al mástil, y el cuarto grupo está coronado por el africano que ondea la bandera. Estudiando la pintura de izquierda a derecha, las figuras intensifican el drama emocional. La figura sentada en primer plano es un padre que sostiene el cuerpo de su hijo muerto, lo cual simboliza el dramatismo general que se vivía sobre esa balsa. Y en cuanto al barco que se ve a lo lejos en el horizonte, el espectador, a pesar de conocer la historia, nunca sabe exactamente qué va a pasar.
De hecho, el Argus en un momento desapareció durante 2 horas y los sobrevivientes de la balsa se empezaron a desesperar aún más si era eso posible. Pensaban que el barco no iba a aparecer nunca más, pero por suerte 2 horas después reapareció y los pudo rescatar. La pintura se desarrolla a la altura de la vista del espectador, una herramienta muy efectiva para incluir al observador en la escena. En el Salón del año 1819, la pintura se tituló Escena de un naufragio, como para evitar las críticas del gobierno francés. Una decisión, la verdad, un poco controvertida, un poco desconcertante, ya que Géricault se había obsesionado con la realización de esta pintura y quería realizar una crítica, sobre todo debido a la intención de ocultamiento por parte del gobierno francés. Al no encontrar un comprador en un inicio, lo fue exponiendo en diferentes ciudades en Europa y cobraba la entrada para que los espectadores puedan verlo. Era una práctica bastante usual en la época. A pesar de no tener comprador en un inicio, tuvo mucho éxito. 40.000 personas fueron a verlo en la exposición de Londres. Eventualmente el trabajo se vendió y más adelante el gobierno francés lo rescató porque los compradores querían dividirlo por partes y vender las partes por separado. Actualmente se puede ver en el Museo del Louvre, en París. Géricault falleció 5 años después de la realización de esta obra. Tenía solamente 32 años, muy joven, y falleció a causa de un accidente de equitación. Y esta es la historia detrás de este cuadro, detrás de la balsa de la Medusa. La fragata se llamaba Medusa y remite al personaje mitológico, pero solo en el nombre, nada más. Es una historia muy dramática, una historia de supervivencia, una historia donde el ser humano realmente llegó a su límite, una historia terrible. Y a raíz de esta historia fue que hizo su interpretación Théodore Géricault. Es simplemente una interpretación, no es una obra realista o hiperrealista, ya sea por la cantidad de personajes que hay en la balsa, que son más de los que realmente quedaron, y como decía antes, por el tratamiento de los cuerpos, que son cuerpos musculosos. Incluso la balsa es más pequeña que las dimensiones originales que tenía, que era de 20 metros por 7 metros. Pero bueno, lo que no deja dudas es el dramatismo que transmite la obra. Es una obra muy fuerte, muy dura, muy contrastada con el estilo de la época, que deja entrever todos los sufrimientos y las penurias que seguramente pasaron los sobrevivientes. Y esto fue todo, espero que les haya gustado, que ahora puedan ver esta obra con otros ojos, que la puedan interpretar y recibir de una manera diferente. Como siempre les pido, se pueden suscribir si aún no lo han hecho, que me va a ayudar muchísimo al canal. También dar un like y compartir y comentar el video. Y si quieren realizar una donación económica al canal, pueden realizarla a través de Cafecito para Argentina y PayPal para el exterior. Les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo contenido. Chao.